Hola, yo soy Luis Miguel Rodríguez y voy a hacer la exposición acerca de los árboles AVL o árboles balanceados. Entonces empezamos. Los árboles AVL surgieron en 1962 y fueron desarrollados por los dos matemáticos soviéticos Georgy Anderson Belsky y Yevgeny Landis. La verdad es que sus nombres son un poco complicados de pronunciar, pero lo importante es que de sus apellidos surgieron el nombre de AVL y ellos lo idearon para tener un algoritmo que pudiera organizar todo tipo de información. De hecho, ellos lo presentaron por primera vez en una revista y el nombre que llevaba el artículo de esta revista era ese, Algoritmo para la Organización de la Información. Entonces, vamos a ir explicando paso por paso lo que es un árbol AVL. Primero debemos explicar qué es la altura y los niveles de los árboles. La altura es la cantidad de niveles que posee este árbol. Y los niveles son los pisos, por así decirlo, de este árbol. Cabe mencionar que al ser un árbol binario, cada padre o cada nodo posee dos hijos. O sea, surgen otros dos nodos de él. Y al ser binario también, esto significa que cada uno de los pisos, o bueno, el siguiente piso va a tener el doble de nodos que tuvo el piso anterior. Por ejemplo, en el piso número uno, que sería la copa, solo existe un nodo. Entonces, en el siguiente se duplicarían y existirían dos. Y en el siguiente se duplicarían, ahora serían cuatro y luego ocho y así sucesivamente. Entonces, bueno, empezamos a hablar sobre qué es el equilibrio de un árbol. El equilibrio de un árbol es cuando uno de los lados no supera en más de un nivel o más de un piso al otro lado. Esto quiere decir que si, por ejemplo, por el lado izquierdo tenemos el piso uno, 2 y 3, por el lado derecho también necesitamos tener como mínimo piso uno y 2, porque si solo tenemos el piso uno, el lado izquierdo tendría una diferencia de dos niveles, que sería 2 y 3. Entonces esto ya generaría un desbalance en el árbol. Por ejemplo, en los ejemplos que tenemos aquí, podemos ver que en el piso, en el árbol número A, está balanceado porque es lo que explicamos justo ahora. Solo tiene una diferencia de un nivel. Por el lado izquierdo tenemos piso uno y 2 y en el otro tenemos al menos uno, por lo que no está perfectamente equilibrado, pero sí está equilibrado. Ya luego en el ejemplo B, no, este árbol está desbalanceado porque por el izquierdo tenemos uno, 2 y 3 y por el otro solo tenemos uno, nos falta el 2 y el 3. Esto ya genera un desequilibrio. Luego tenemos el número C y el número C no solo está equilibrado, sino que además está perfectamente balanceado. Esto quiere decir que es algo que se forma cuando todos los nodos tienen dos hijos. Como es binario, es el número máximo de hijos que puede tener cada nodo y cuando esto se consigue es la forma más eficiente y por eso está perfectamente balanceado. ¿Por qué debemos mantener el balance de los árboles? Bueno, podemos ver en los ejemplos. El de la izquierda del todo es un árbol muy caótico. Entonces, si nosotros creamos una base de datos con un árbol de este estilo, la base de datos no funcionaría correctamente. Sería muy lenta y consumiría muchos más recursos de los necesarios. Tardaría mucho en mostrar la información que le pedimos. Por eso, es mejor mantener el equilibrio. Y no solo mantener el equilibrio, sino conseguir un árbol perfectamente equilibrado, porque esto sería la forma más ideal para que la base de datos pueda funcionar. Consumiría la menor cantidad de recursos y mostraré la información lo más rápido posible. Por eso siempre debemos evitar con los árboles caóticos, porque tendría todo muy difícil de encontrar. Entonces, ¿cuál es el factor de balance de un árbol? El factor de balance es lo que ya hemos estado repitiendo, que uno de los lados no supere al otro en más de un nivel. Entonces, el factor de balance se consigue haciendo la altura del subárbol derecho menos la altura del subárbol izquierdo. Entonces, si de esta resta conseguimos un cero, nos diría que el árbol está equilibrado y que de hecho es probable que esté perfectamente equilibrado. No necesariamente estaría perfectamente equilibrado, pero sí estaría al menos cerca. Y si conseguimos menos uno o uno, definitivamente no está perfectamente balanceado, pero al menos está balanceado. Al menos está de una forma eficiente. Ya si el árbol posee un número, o perdón, si el factor de balance o de equilibrio
nos da un número diferente a cero, uno o -1, ya definitivamente el árbol está desbalanceado. Tendremos que hacer una operación para poder reequilibrarlo. Entonces, tendríamos que hacer el reequilibrio. El reequilibrio normalmente se forma con la inserción o el borrado de los diferentes tipos de nodos, aunque lo más común es hacer la rotación, que por cierto, esta se hace desde abajo hacia arriba. Entonces, en esto colocaríamos el nodo con el valor más alto en la copa y haríamos que sus hijos, si es mayor o menor, se coloquen del lado izquierdo o derecho. Así podríamos conseguir un nuevo árbol más balanceado. De hecho, con lo que más se intenta conseguir con esto es que el árbol esté perfectamente equilibrado, por lo que ya hemos comentado sobre de que esta es la forma más eficiente y más rápida y con menos consumo de recursos. Así que bueno, esa fue toda mi exposición. Espero que haya sido una buena fuente de información para poder explicar qué es un árbol AVL y por qué es de hecho importante tener un árbol balanceado o un árbol AVL. Así que bueno, ha sido un placer y hasta luego.